Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en una edición más de los más chingones aquí en mi casa, Espartanos Team Box, pura mocte boxeadora como siempre. Hoy tenemos a un bailarín de esos de a de veras, ¿no? Pionero de los grupos de Polymarch, de los primeros bailarines en el ballet de Polymarch. Bailarines funk en México, porque ustedes saben que había muy pocos. Este maestro nos va a traer mucha enseñanza y mucha historia. Por fin, como varios ya lo habían pedido, con ustedes, José Antonio Reyes, alias Toñito. ¿Qué tal, Maestro, bienvenido a los más chingones. Aquí ya estamos, ya tenía ganas de estar por acá. Sí, ya le había tocado al maestro Miguel, al maestro Rod Lugo Chocado. Exacto. Y todos decían, Toñito, ¿para cuándo? Ya tenemos aquí a Toñito, ya me amigos. Olvidado, ¿no? Realmente siempre tenemos grandes artistas aquí con nosotros, haciendo el objetivo, maestro, de que los jóvenes se inspiren con ustedes. Claro. Los jóvenes tomen buenos ejemplos y sepan que ser artista es de a de veras, ¿no? Claro. Es de a de veras. La primera pregunta con la que siempre empezamos en este programa. Perfecto. ¿De qué barrio eres, maestro? Soy de la Colonia Guerrero. Eso, este también es de barrio. 50 años viviendo allí. Yo tengo 59, no, ajá, tengo 56 años. Ya vean, el primero que se sube la edad, ustedes se la andan quitando y el maestro se la pone. Yo hace 56 años en la Guerrero. Ah, 59. Ok, 59. Sí, exactamente. Oye, qué bonita foto nos compartes con tu mami cuando eres bebé, ¿eh? Es de 3 la estás viendo ahorita. La están viendo ahorita toda la banda de los más chingones. Claro. Cuéntanos cómo fue tu niñez. Bueno, mira, mi niñez realmente pues fue muy feliz. Mira, desgraciadamente cuando yo tuve conciencia, tanto mi papá y mi mamá ya se habían divorciado, ¿no? Bueno, estaban separados, no estaban divorciados como tal. Entonces una época me la pasé, o sea, todo el tiempo viví con mi madre, pero ahí ya vivimos en la Guerrero, a los 3 años ahí ya es donde vivíamos en la Guerrero. Sí. Y cada domingo, cada 15, venía mi padre y me llevaba a casa de mi abuela, que es una foto de las que por ahí están, bueno. Por ahí la casa de mi abuela enseñamos. Era hermosa porque era una casa, bueno, para mí que era tan pequeño en ese día, para mí era como un jardín enorme y había árboles de frutas, había duraznos, higos, de todo. Granada, no, y bueno, fui el primer varón de toda la familia, me consentían y mi abuela más que todos. Cuéntanos la música que escuchaban tus papás, tu familia, ¿cuál era? En la familia de mi madre eran 7 hermanas. Ajá. Todas les encantaba todo, o sea, mambo, cha-cha-cha, danzón, o tropical después. Sí, o sea, eran tropicalones. Música en inglés, los Beatles, o sea, todo eso fue mi niñez, o sea, radio éxitos, radio variedades, wow. El radio, acuérdate que el radio, no había televisión, entonces el radio era la más fácil manera de estarte divirtiendo, de informarte, de vivir, porque era un rollo, o sea, podías estar triste y poner puras canciones de tristeza. Sí. Aparte, como las estaciones, haz de cuenta, los ritmos se dividían por norte y sur. ¿Sí se acuerdan? O sea, sí te acuerdas. O sea, por ejemplo, en el norte las norteñas eran todo del norte, las polcas, claro, todo, incluso el baile también. Y del sur era todo lo más guapachoso, ¿no? O sea, el chicoche. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. Que entonces eras beatlemaníaco. Beatle, Deep Purple, Led Zeppelin. Los Creedence. En donde yo vivía era una privada. Entonces ahí habíamos como unos 20 niños. Los adolescentes que había, porque nosotros éramos niños, bailaban
rock and roll, rock and roll, era lo que más bailaba. Estoy hablando de que tenía yo como 8 años, o sea, 18, 14, 4 y 8, 12, como en 72, 77, puede ser hasta los antes. 70s. Sí, 70s. Me compartiste una foto que a mí me trajo pues muchas dudas, ¿no? Porque mucha gente ahorita va a las expos y contrata bailarines y piensan que a lo mejor eso de poner 15 años es actual. Ajá. Pero tú luego me pones una foto donde me dices, fue mi primer evento de 15 años cuando yo tenía 10 años. Esta es la foto que tú estás viendo. Exactamente. ¿Cómo le hacían, maestro? O sea, yo veía mucho cómo hacía, el maestro era de la Nacional de Danza, era de ballet, y él ponía unos 15 años hermosos, sí, así, pues fuera de serie, con 16 damas y 16 hombres, o sea, de ese tipo de... Si tú pensabas que era con 4 y 4, no, antes era 16 y 16. Y así, y era el vals, o sea, no una balada que técnicamente y musicalmente vals. Eran vals, y así se llamaba el vals de los 15 años. Esas fueron mis primeras influencias tanto de baile, de baile. De hecho, también en las películas que llegamos a ver de Fred Astaire, ¿no? Que llegabas a ver ahí también hay influencia. Yo me acuerdo mucho de los negritos, que unos que bailaban tap, que se bajaban las escaleras, ¿no? Y bajaban el split. Sí, llegué a tener así influencias, pero también Fred Astaire se me hacía súper, ¿no? Y otros, hay muchos más. Sí. Toda mi vida fui muy penoso, siempre me dio mucha pena. Pero cuando se iban todos, yo me ponía a bailar solo. Todas mis tías bailaban a go-go, rock and roll, mambo, cha-cha-cha. Dicen que antes en los programas la gente se subía a bailar a las jaulas, ¿no? Sí, había un programa que se llamaba algo Orfeón. Así de... Orfeón, sí. Algo así, ¿no? Orfeón, algo así. Algo así, ¿no? Y ahí salían así se llamaban las go-go dancers, ¿no? Las que estaban bailando. Y bailaban en las jaulas y todo eso. En las jaulas. Sí. Porque había por ejemplo, fútbol americano, ahí empecé también a jugarlo desde muy chiquito. Porque toda la palomilla de ahí estaban en los búhos, o sea, puro Politécnico. Entonces mi tío estaba en el Politécnico y agarraba y sacaba el balón y corre, trae, ¡pum! Balazo. Y nos ponía a mí y un amigo que se llamaba Carlos Corona, que él sí llegó a jugar en las Águilas Blancas. Él sí jugó profesionalmente, yo no. Y luego el fútbol también, me gustaba mucho el fútbol, o sea, no estaba tan metido en el rollo del baile, solo que me daba pena. Eras deportista. Pero sí me atraía. ¿Tu primera clase de baile cuándo fue? Un amigo me dice, ¿sabes qué? Aquí en la calle de Hidalgo, ahí en Hidalgo y Reforma, estaba un estudio de danza y era de Javier Francis. Javier Francis es el padre de la danza en México, es un americano que se vino aquí a vivir y él hizo un abecedario de la danza. O sea, la A es un movimiento, la B y así. Él vino a desarrollarlo aquí en México. Ok. Entonces, ¿y de qué nacionalidad era? Americano, él era americano. Y entonces yo fui a ese estudio, pero me daba pena porque todas las chavas, o sea, había puras chavas, no había un solo hombre, y todas en mallitas, y yo dije, pues, ¿a poco voy a andar en mallitas? Todos empezamos Entonces, no entré a bailar ahí. Entonces ya mi primer clase de jazz como tal, fue ya en el 83, 84. ¿Con quién? Fui al estudio de Sergio, ahí por el metro Sevilla, a la vuelta, así en esa calle, se me olvida la avenida. Ahí fue su primer estudio de Sergio, de Sergio Salazar. Órale. Y ahí tomé clase con Sergio Gámez, el hermano de Daniel Gámez. Ahí, esa fue mi primer clase como tal. Pero... ¿Y tomaste clase de jazz? De jazz. ¿En el 80 y qué? 83. 83. Pero fue una clase suelta, ¿no? Ahora, ¿cómo empecé a bailar? Cuando llego ahí a donde te digo, Héroes, se empezaron a hacer fiestas. De hecho, un amigo compró una bocinota así, pero íbamos solo a Grand Funk, a Led Zeppelin, y entonces hasta compró sus lucecitas y todo, y ya poníamos luces y ahí estábamos bailando. Como si fuera un sonido móvil. Pero era rock. Entonces ahí conocí a un amigo que se llamaba el Titi, le decían el Titino, porque era un cotorreo, era un relajo, se pasaba haciendo chistes, Entonces me dijo, oye, ¿a poco no sabes bailar? Que está... Y no, y me empezó a enseñar hustle. O sea, él me empezó a decir, mira,
Se baila así, 1, 2, 3. Ahora diles a los que nos ven qué es el hustle. Bueno, como tal. Hustle. El hustle es un baile en línea que se copia del baile country. Como el caballo dorado. Como caballo dorado. Entonces hay 3, 4 pasos que se aprende la gente y los empiezan a bailar de un lado, el otro, y así se bailó en la época disco igual. O sea, me enseña 4 pasos, o sea, los pasos laterales para que me entiendas. Y dice, no, ya con esto, pues ya nada, con que eso ya empiezas a bailar. Y me enseñó el bumping, que era el caderazo. En ese caso, exacto, golpe de cadera con cadera, ¿no? Y él bailaba como un robot bien bonito. O sea, él la verdad ya bailaba, él ya andaba, ya tenía mundo, yo no tenía nada de mundo. ¿Años? Ni 73, 72, por ahí, ahí empezaron. Entonces empezaron ahí en la Guerrera empezaron a ver las tocadas, como te digo, que empezaban con rock. Pero entonces ya llegó un momento en que ya empezabas a ir a discotecas and the sexolets y ya empezabas a bailar, ya estaban bailando hustle y ya empecé a ver bumping y hustle, sí. Ahí ya me empezó a interesar. Aún así todavía no estábamos tan. A partir de la película de John Travolta. Fiebre de sábado por la noche. Fiebre de sábado por ahí es el cambio. Ahí es el boom. El cambio en mi vida. O sea, la verdad ahí cuando ya empiezan todos. Mira, me había dicho un amigo, porque este amigo Moisés Alvarado se aventaba las películas y luego me las contaba, ¿no? O sea, las contaba así. Pero excelente, era un cuate que tenía muy buena narrativa, y te picaba, o sea, todos estábamos así como, todos viendo así. Sí, exacto. Y de repente entonces, John Travolta llegó e hizo así. Sí, pero te voy a explicar una cosa, él no las contó y dijo, no, pero está re fea esa película, ni la vayas a ver. Entonces no la vi, o sea, yo no la vi, de hecho aparte no te dejaban entrar porque yo todavía era menor de edad y no me dejaban entrar al cine, o sea, era chavito, era una película para adultos. Resulta que voy con mi abuela, te digo que mi abuela me regala una playera de John Travolta con las 3 fotos aquí. Yo dije, guácala, ¿por qué? ¿No? Yo porque me dijo mi amigo. ¿Por qué me enseña? Sí, porque me da esto. Dije, bueno. Pues resulta que cuando ya llegaron a los cines que donde te podías meter, porque había unos cines, por ejemplo el cine Soto, que te pasaba hasta 3 películas y bien baratas y X, ¿no? Por una matiné. Porque antes el cine tenía algo que se llamaba permanencia voluntaria, que ahora ya no lo conocen ustedes. Exacto. Entonces, tú pagabas y te podías quedar ahí lo que tú quisieras. Te podías quedar toda la tarde ahí si querías. Entonces, bueno, resulta que pues la voy a ver y no, pues algo maravilloso, así con bailando. Así como cuando vi Operación Dragón y que me andaba tirando ahí ¿no? Que nos tirábamos en las alfombras en el mismo cine. Aquí igual, salí ya bailando, o sea, yo ya quería ser Travolta, ¿no? Entonces la vi como unas 5 veces. Como todos los de esa generación. La vi muchas veces, te lo juro. Tuve la suerte de ver una película que se llama Fiebre del Disco, no Fiebre de Sábado, Fiebre del Disco, donde aparece Shabadu Quiñones, que yo no sabía que era Shabadu Quiñones. Sí. En esa película empiezan a bailar walking. Ahí es donde empiezo a ver. Escuchen, walking. esa está interesante. Eso es padre. Y bailaban. Entonces yo no le llamaba walking, le llamaba Puerto Rico. Aquí en México los bailarines, cuando llegó esa técnica, ¿no? Le llamaban Puerto Rico. O sea, no es que no llegó. La viste por casualidad. Sí, claro. Porque no era muy difícil ver cosas. No, acuérdense que no teníamos internet. No había internet. No teníamos video. No había cablevisión. Exacto. Había antenas parabólicas para la gente que tenía dinero y sí podía y tenía chance de hacer cosas. Después de que empecé a ver a Travolta, entonces empezó el programa de Fiebre del 2. Fiebre del 2. Y ahí pues, no me lo perdía, ¿no? O sea, empecé a ver a los de Veracruz. Por eso empecé a clasificar, porque había unos de Veracruz, había unos del norte de Torreón, había otros de Monterrey, había de San Antonio. Entonces, cuando yo vi walking, le llamé walking porque eran puertorriqueños, o sea, o parecían puertorriqueños. Yo no podría asegurarte que lo eran, pero parecían.
Y así el estilo Veracruz, el estilo San Antonio. Pues eso aquí o sea, yo los tú veía. los dividías. Sí, por ejemplo, en Veracruz estaban los Something Special, que hace cuenta que era Rafael y Carlos los mejores. También ya les escribimos de aquí de los más chingones, no nos han contestado, sí, maestro. ojalá que te contesten porque todavía ya andan. Something de hecho, Special. Something Special. ¿Te acuerdas más o menos así algún pasito que tuvieran así claro, que, como es, que lo pudieras hacer? Ajá. Algo así que se den una idea cómo él podía diferenciar, ¿no? Sí, o sea, su estilo. O sea, Joaquín era más el movimiento, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, aquí vino en México, vino Dani Lugo, que el vocalista de Destination, un grupo de la música disco. Y no, pues él también era de los principales de Joaquín, ¿no? De los mejores. De hecho, un video que subí donde está Grace Jones. Está Víctor Manuel, que es un bailarín de Joaquín, sí, que todavía ahí anda en Los Ángeles y en México, no sé. Y está Dani Lugo con él. Y él es Dani Lugo, es el que yo vi primero y el que para mí era el mejor que bailarín de para ti Joaquín. Es de los pioneros. Ajá. Y después vi a Shabadoo, pero yo no sabía que se llamaba Shabadoo. Para ti, ¿qué significa la música disco? Yo creo que es una de mis mejores épocas de mi vida, la verdad, porque yo para raíz de eso, cada 8 días íbamos a un sonido. Sí. A una fiesta, a un evento. Cuéntale a la gente de qué sonidos fuiste parte también. Bueno, yo, no, de los que pude ir fue a Marlboro, al Bogart, al Nashville, al Hollywood. Al Snoopy, al Marlboro. Bueno, esos son los que había, el Snoopy. Sí, en la Guerrero, por ejemplo, estaba el Snoopy, pero había un Snoopy antes del que estaba, o sea... Wow. Es que muchos retomaron nombres, haz de cuenta, en la época disco empieza, es una cuestión, High Energy es otra cuestión. Cuando yo fui a Fiebre a tratar de concursar ahí, tenía 15 años y obviamente no me dejaron concursar. Y me decepcionó porque cuando a la hora de que mandan a corte se apaga todo, ¿no? O sea, todo lo que tú veías con lucecitas y entonces se me hace... Y es un estudio, ¿no? De televisión. Pero yo pensaba que la gente sí se quedaba ahí bailando, ¿no? Entonces eso me decepcionó mucho de Fiebre, ya de ahí fue diferente. Pero eso es lo que me encantaba, por eso yo fui a Fiebre, porque cuando ibas a un sonido veías eso, ¿no? O sea, ese ambiente que tú veías en Fiebre lo veías por ejemplo, en el Marlboro. Gente, o sea, fuera de serie, música de lujo. En ese tiempo se mezclaban con 4, 3 mezcladoras, o sea, con tornamesas. Así como a ti te encantaba que te contaran así el entorno de la película, cuéntanos cómo era el entorno de un sonido móvil. Bueno, porque veo que te brillan hasta los ojos, compártenelo. Primero entrabas y al entrar luego veías que estaba lleno, pura gente bonita, para que no sé... Baldíos, por ejemplo, en ahí espacios grandes, en estacionamientos. En el Marlboro eran en un frontón. En un frontón, sí. Es que básicamente eran en tipo bodegas, o sea, tipo frontones, así, espacios grandes, sí, patios, en una cancha de básquet, o sea, esos eran, así tocaban así en diferentes lugares. Realmente veías lo que era la música disco, a Lady Disco en ese tiempo que hacía tardeadas. Ya íbamos a las puras tardeadas. Pero empezamos con sonidos, íbamos al Stars, al Jacksonville, muchísimos sonidos. Y pues era padrísimo porque cada quien llevaba un estilo de vestimenta, o sea, se vestía. Un código de vestimenta. Un código, sí. Por ejemplo, había el que parecía como un apache y traía barbas así. El vaquero que también. El que no era vaquero, que era Travolta. Como los Village People. Como, haz de cuenta. Pero padre, o sea, gente que bailaba de pareja, gente que bailaba bombing, gente que bailaba hustle. Entonces era algo fuera de serie, ¿no? O sea, era un boom, te alimentabas de todo. Veías a alguien y le copiabas sus pasos y luego los transformabas y así era. Había cuates que ya empezaban a bailar Joaquín padrísimo. Lunari se llamaba uno de ellos. Pero había un ballet que bailaba ahí. Y ellos bailaban a puro, o sea, no tenían cuenta, ¿no? Porque no, o sea, nosotros ahorita sabemos que la música se cuenta, en esa época no. O sea, en esa época decías 1, 2, 3 y empezaba así a bailar. Entonces ellos se guiaban por gritos, por el ritmo también, ¿no? O sea, haz de cuenta, estaban bailando 1, 2, 3, hey, ¡pum! Cambio de paso, ¿no? O sea, a gritos, era padrísimo, o sea, esas cosas que vives, o sea... Sí, que te acuerdas y te da alegría, ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible que ellos bailaban tan padre y no contaban la música, era puro ritmo, ¿no? O sea, no teníamos eso de que ahora, o sea, tenemos
técnica a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Ajá. Ya tenemos métodos. Hasta ¿Tienes la- alguna anécdota así de esa temporada disco que quieras compartirnos? La música disco fue para mí lo mejor porque pude ir a muchos lados, conocí mucha gente, tuve la suerte de que nos aplaudieran mucho, la verdad, porque en ese tiempo no íbamos ni por dinero ni por nada, íbamos Diversión. visitamos los lugares muy peligrosos, así por ejemplo a Santa Julia en una vecindad adentro bailando y terminando amigos, ¿no? O sea, a donde te decían no entres ahí porque vas a salir van a matar, muerto, güey. ajá. Salíamos amigos, y así era nuestro rollo. O sea, fue conocer mucha gente, es una época que la disfruté muchísimo y bailando todo el día, a donde llegara, bailando. Entonces, la verdad es una época que maravillosa. Para mí. Puro baile. Baile en la base. Yo ya bailaba. Cuando yo llegué a mi primer clase, yo ya era bailarín. O sea, yo ya bailaba, Sí, porque andabas de allá para sí, allá exactamente. bailando. Yo en todos todavía no, lados. yo tenía mucho más experiencia que muchos maestros. Sí. ¿Cómo conoces al maestro Rodolfo Lugo Chocado? Resulta que yo vivo en la calle de Héroes y él llegó a vivir ahí a la Guerrero. Ajá. Y se juntaba con los Yes, en la calle del Lerdo, se llamaban los Yes. Y empezó a haber un rumor de que había un lugar que le decían el Travolta, ¿no? El Travolta. Dicen el Travolta, ¿quién es el Travolta? No, pues el Travolta. Y me decían, no, baila de lujo. Y yo ya empezaba a bailar. No bailaba así, pero sí ya me latía, ya estaba allá, ¿no? Porque casualmente en la secundaria me llegué a encontrar a 2-3 amigos que me decían, pues a mí me dicen Charlie Disco. Y yo decía, poco. Y se ponían a bailar. Charlie Disco. Y yo empezaba a bailar, o sea, todas las veces que me tocó bailar con todos, Ajá. les gané a todos, Sí, a claro, toda la a gente. A todos. Entonces pasa el papá de Rodolfo y nos dice, ¿sabes qué? Le dice a Moy, a mi amigo, hoy sabes que voy a hacer una fiestecita y quisiera que fueran. Van a estar ahí mis hijos y eso, y pues, para que, ok, boom, y Para ahí que vamos, bailen. sí. Y ahí conozco al Travolta. Al Travolta, el maestro. Y nos echamos un baile ahí, una Sí. competencia los dos. Se aventaron un mano a Sí, mano. no, ¿Y Rodolfo. qué tal? No, pues Rodolfo, mis respetos, man. La verdad bailaba increíble, era Travolta. Todos los pasos, el traje, Sí. la chava, su novia, bailaba con él. No, se hace cuenta que estás viendo a Travolta. La película, sí, ¿no? sí. Y yo, pues, obviamente, yo traía cosas de Joaquín y eso, pero, o sea, estuvo padrísimo. Estuvo buen agarrón, fue un buen agarrón. Pero aparte, padrísimo porque su hermana, su hermano, todos bailaban. O sea, ellos ya, te das cuenta que tenían como un conjunto ahí de bailarines. Pero él fue el único que siguió en esto, ¿no? Ajá. No, no, su hermano también, en Poli también estuvo, pero, o sea, lo que me gustó muchísimo, o sea, yo por lo que... O sea, me quedé completamente encantado de Rodolfo y me gustó que hayamos compartido y de ahí yo traté de ser su amigo. O sea, yo empecé a ser su amigo. Y él tenía una colección de propagandas que tenían así, pero una colección de Esas propagandas eran discos importados y discos nacionales, porque acuérdate que también la música no Sí. era nacional, podías encontrar un disco que nadie más tenía en Sí. ese momento. Y me los prestaba, o sea, con él no fuera, Guau, haz de cuenta, yo me los maestro. llevaba, me iba a una fiesta y me los llevaba y me los prestaba, o sea, era bien buena onda. Yo obviamente se los cuidaba Sí, y trataba claro. de que no... No, y también sabía yo creo que a quién se los prestaba, ¿no? Porque si no... Y ya después, entonces ya empezamos a ser amigos y empezó nuestra primer coreo, o sea, nuestro primer, lo hicimos él y yo, bueno, con otro amigo que se llama Mario, pero él se salió a la mera hora y nomás lo bailamos él y yo. Se llamaba Change nuestro grupo. Change, Cambios. Change de cambios. Y la primera canción que bailamos, casualmente como Shabadoo Quiñones que presentó The Break Ajá. de Kathmandu. Fue nuestra primera canción. Y bailamos Wow. Walking también. Y se acuerda el maestro. No, claro, no, es que, o sea, yo cuando vi a Shabadoo, yo lo vi actualmente, o sea, yo no sabía ni que él era Shabadoo. Sí, claro, claro. Padrísimo, y nos fue súper bien. De ahí, o sea, haz de cuenta que a partir de eso, entonces nos empezamos a volver amigos y nos fuimos a todos lados, a todos los discos. Además, yo nunca tuve dinero, él, Oscar, y siempre me invitaban ellos. Siempre fueron los que me hicieron que pudiera ir a cosas. Wow, O sea, siempre tenemos. estoy agradecidos porque me llevaron
¿Qué puedo? Cuéntanos para ti los orígenes del High Energy. High Energy empieza en el 82 más o menos. Mira, es una cuestión. Nashville y Bogart son los mejores sonidos en ese momento. O vamos a decir, es que mira, es bien difícil también decir es el mejor o no, pero son los más comerciales. ¿Por qué comerciales? Porque se anuncian en una radiodifusora y te dice va a haber fiesta en tal lugar, te va a costar tanto y vas y ya y toda la gente iba, ¿no? Obviamente por eso lo consideramos que son los mejores. Los mejores. Pero quizás muchos fueron, o sea, en muchos lugares se desarrolló, por ejemplo, te digo, en la Guerrero, pues empezaron desde muy temprano y yo no puedo decir dónde fue la primera, ¿no? La verdad no lo puedo decir. Sí, no, eso no. Y había muy buenos DJs. Yo llegué a oír canciones, por ejemplo, en la Colonia Guerrero que no estaban en ningún lado, o sea, en serio, Ajá. así de fácil. Pero entonces sucede una cosa muy chistosa, empieza a cambiar. O sea, va saliendo la música disco y empieza a entrar el high. ¿Años? 82, más o menos 82. Pero no solo entra el high, entra el new wave, entra el punk, o sea, wow. Sí, no, se viene cuéntanos. una serie de hecho, la transición disco que también está ahí, porque ¿cuál es la transición? Cuando exactamente toda la música deja de ser orquestada y empieza a tener sintetizadores, o sea, cuando se empieza a hacer electrónica, es la transición. High Energy se llama música Syntec. Ok, O sea, la música que High Energy se llama música Syntec porque está como hecha con sintético. sintetizadores, ajá. Sintetizador. Porque o sea, le pusieron High Energy porque esta Donna Summer, cuando le hacen una entrevista, le preguntan, oye, ¿y cómo ves esa canción? Dice, no, pues es que es una canción con muy alta energía. Entonces energy. de ahí se toma ese nombre y de ahí empiezan a llamarle High Energy. O sea, desde ahí. Entonces, pero realmente la música se llama música Syntec. Pero había funk Syntec, o sea, no era el high, haz de cuenta. El high lo llamamos high porque así ya comercialmente lo conocemos, pero realmente estaba la transición. Había por ejemplo The Train, el grupo The Train tiene Syntec ya en sus canciones, o sea, ya tienen muchos sonidos de High Energy, para que me entiendas. O sea, pues está una transición. En esos momentos tú ya te vuelves como un conocedor acerca de la música. No. ¿O eso ya con el tiempo lo fuiste hasta ahora adquiriendo? soy un conocedor de eso. Antes no. Antes era un cómo le bailarín. No, pero digo, antes cómo le hacían para saber qué era tal y qué era. No, sí sabíamos que era high, porque todo el mundo lo high generalizaba como High Energy. Como high, sí. ¿Cuál sería un paso básico para bailar High Energy así sentadito? Básico es Básico. paso lateral. Haz de cuenta como el digo yo. Ajá. Haz de cuenta eso, sí, pero en lugar de hacían las manos arriba, o sea, siempre hacían tan tic 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 tan, haz de cuenta, es un paso básico. ¿Qué es el high? ¿Cómo se baila? Es como una especie de jazz, de baile jazz, mal hecho, o sea, explosivo y mal hecho, o sea, porque no tienes técnica. Tú eres uno de los primeros bailarines de funk en México. Cuéntanos, ¿cómo llegas a diferenciar y decir, esto es funk y esto se baila así? Porque mira, también lo dicen los bailarines de Fiebre. Fiebre dicen, somos los primeros bailarines de funk. Ajá. Porque casi no se bailaba funk, se bailaba jazz. En la época de Fiebre, o sea, se bailaba más jazz, en la época de High se bailaba jazz, en las obras de teatro se baila jazz, o sea, el jazz era el jazz lo es todo. En ese momento, porque ahora el hip hop lo es todo. Sí. ¿Sí? Entonces, si tú bailabas funky, como que así como que pues sí, la verdad te despreciaban, o sea, como que no eras... ¿Qué años fueron el boom de los sonidos móviles? Desde 77 al 82. Bueno, de la época disco, porque el 82 empieza otro boom más fuerte, que es el del High Energy. El High Energy. Y entonces ahí es donde te digo, entonces se van yendo los discos, se va yendo la música disco y empieza la música completamente ya electrónica. ¿Cómo chingados llegaron los corridos tumbados? De una u otra manera, siempre ha estado. La diferencia es que tiene una etapa. Por ejemplo, cuando Proyecto 1 quiso entrar a México con Está pegado. No pegó. Y no pegó exactamente. Pegado, ¿Sabes por qué no pegó? Exactamente, ¿sabes por qué no pegó? Porque no era la época.
Se esperó 3 años, entró de nuevo y fue el boom. Buscamos. Cuando entra el high, entra el new wave, el punk. Entonces, cómo se vestía la gente, la gente tomaba cosas de Boy George, se maquillaba. Escuchen. Usaban camisas de pirata, o sea, Wow. era una moda andrógina, pero era muy clara, o sea, no era la misma moda que la música disco. Tú podías hasta traer a lo mejor un moicano, una moica, exactamente, y estar bailando high. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, era ridículo porque decías, ¿cómo está bailando high? Sí, pero, sí. ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la música de Divine tiene un aspecto que te permite bailar más punkioso, más... Cuéntanos una anécdota con los punks. La zona rosa estaba llena de punks. Es Cultura. una cultura, todo lo industrial, o sea, toda la industria, todo lo que empezó a ser mecanizado, que empezó a quitar gente de trabajos y contra eso está el punk. La primera vez que bailé en Poli, salimos de punks. Sí. Entonces, mira, en primer lugar yo traía el pelo por aquí, más o menos. Traía lentes punks, o sea, de esos largos, así, tipo Oakley. Dos plumas negras hasta acá, así. Traía hombreras que las hicimos con unas pelotas de fútbol americano, y unos clavotes de este pelo, así, de a de veras, Sí. con esponja abajo. Una pechera negra con puros estoperoles, mallas negras, chaparreras negras con puros estoperoles, guantes negros de piel. Y la gente llegaban los punks, se me quedaban viendo y decían, ¿a poco son de verdad? Y se picaban los... Ajá. O sea, pero te... haz de Hasta cuenta ellos que mismos se impresionaban. Sí, en serio, o sea, ellos estaban... cuando te veían, se sentían bien identificados. Haz de cuenta que eras banda de ellos. Eras punk. O sea, sí, eras como un rollo así. Ah, bueno, y los punks de México eran de varo. O sea, no... O sea, ¿tú habías visto la película de Cuadrofenia? No. Bueno, la película de Cuadrofenia es la historia del punk. También hay que verla. Es la historia de los punks de veras que no tienen varo, que andan pidiendo dinero, Sí. así. Y los punks de varo. Los punks juniors. Ajá, los juniors, porque los de juniors se visten como los rockabilly, así, copetones, con trajes bien bonitos, con zapatos bien bonitos. Y entonces había esa dualidad. Entonces hay ese Sting, el que sale como el mero, el estrella. Entonces lo veían ellos todos y pensaban que era un punk o sea, como vamos a decir, del barrio bajo. Entonces ahí, por ejemplo, veías a Percy Punk en la zona rosa con moto. A los Percy punks. A Percy Punks, porque un cuate se llamaba Percy, todos se llamaban los Percy Punks. Ajá. Un lugar que se llamaba el Tutti Frutti, en Ticomán, Tutti Frutti. en la avenida Ticomán, un restaurante, haz de cuenta, una tortería, una barra, una tornamesa de 45, con discos de 45, puro punk, y entrabas y salías así, te lo juro. Era el único lugar y el primer lugar donde tatuaban, donde hacían piercing. Llegaba gente de Londres, llegaba punks de veras de Londres, de todo el mundo. Poca gente tuvimos la chance de estar en ese lugar. ¿Cuándo nace el apodo Babyface? Bueno, cuando entré a Polymarch, como Tony Barrera se llama Tony, yo me llamo Antonio, y también se llama Antonio, entonces no me podía decir. No te puede decir Tony. Siempre me cambiaba el nombre, me ponía Christopher, Christian, el que se le ocurría, Eric, o sea, menos Tony. Exacto. Aquí no hay ningún Tony más. Hasta que cuando ya fuimos solo 4, que éramos el Enrique, Martín, Rodolfo y yo, que éramos 4, ya no había nadie más que de hombres, éramos 4. Yo era el Babyface. Champagne Explosion. Pero ese nombre también lo tuvimos antes. O sea, ese nombre no es el exclusivo nuestro, sino hubo ballets anteriores donde también estábamos, obviamente, que éramos 6 o 8 bailarines, sí. Y también se llamó Champagne. ¿Quién pone ese nombre? Tony Barrera. Sí, su nombre. ¿Más o menos qué año? 83. Nos tocó toda la época, la mejor época de High Energy, la vivimos los Champagne, los que estamos hablando, los Champagnes que estamos hablando. Después ya la posterior época de los Champagnes que siguen es el techno. O sea, a ellos ya les toca techno, aunque se sigue tocando high. Sí, claro. Obviamente, pero ya no es la época, high, exacto. No, o sea, por eso nosotros
nos llamamos como los... Pero Tony, mira, el nombre pegó y por eso lo seguía usando, o sea, pero en el tiempo que yo estuve para entrar a Polymarch era muy difícil. O sea, no cualquier entraba, o sea, en serio, Sí, no sé. cualquier entraba. En ese tiempo no. En los siguientes tiempos llegó, no por menospreciar a nadie, pero llegó a tener a gente que no bailaba nada. Que nada que ver. O sea, llegó también, o sea, así como hubo una cúspide de Poli, en el ballet, en el show y en todo, también hubo una declive, bajada. ¿no? Entonces, de pronto hay gente que dice, no, pues yo estuve en Champa. Pues sí lo creo. Digo, yo tampoco no los menosprecio, ¿no? La verdad, porque de hecho finalmente estuvieron en Poli, se pararon en el escenario. Pero digo, no, en la época que estuvimos Son nosotros, parte de la historia. fue en el high exactamente. Y tú estuviste a partir del 83 con el Máster Rodolfo. Sí, más o menos hasta el 90 y tantos, porque todavía, haz de cuenta que nosotros ya no estábamos, por ejemplo, primero estuvimos en Poli, después nos fuimos a Ramsés, o sea, después de estar en el 95 nos fuimos a Ramsés 96 y más o menos, estuvimos en Ramsés, nos salimos, hicimos Latin Expression en el 97, estuvimos en Zona Rosa trabajando en todas las discos. Y ahí era también otro tiempo donde todos nos iban a ver, iban los de Caló, iban los maestros de Sergios, o sea, yo por ejemplo, cuando yo un día llego a De Sergios y me empieza a hablar un cuate que yo ni conocía, ¡ay, no seas mamón! Así. No entendí nunca por qué me dijo eso. Fui a tomar una clase, me regañó un maestro porque no sabía agarrar la barra, Ajá. pero no me enseñó a agarrarla. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, ellos ya me habían visto bailar, pero yo ni siquiera los conocía yo. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es a lo que me refiero. Teníamos era tan nos llegaron a ver tanta gente. Ajá. Que luego tú ni los conocías. Exacto, pero ellos, ellos, No seas ¿qué pasó? mamón. Sí, no, yo, ¿Por qué no me hablas? pues sí, y yo decía, pues ¿qué Ya pasa? ves, no sean mamones y no, háblenle. pero sí me entiendes eso. Y hablen a todos. Cuéntanos tu historia de cómo llegas a Polymarch. Ok, bueno, Rodolfo me dice hay una audición en Poli. Yo ya había ido a Poli, la verdad a mí no me gustaba. Sinceramente a mí no era la música que a mí yo era disco, el high no me latía tanto, la verdad. Sí. Pero Rodolfo, bueno, no seas mala onda, que vamos. Y pues ahí voy con él y lo dice, no, me dijo, el coreógrafo baila re padre, para que lo veas bailar. Dije, órale, va. Entonces, ¿y quién era el coreógrafo en esa Tony época? Barrera. Tony Barrera. No, pues siempre fue nuestro coreógrafo, toda la vida. Ajá. Entonces pues fui y llegamos. Y entonces pasa Tony, se me queda viendo. Yo traía el pelo largo, ¿no? Dice, ¿vas a hacer la audición? Le digo, no. Entonces vete. Así me dijo. Entonces dije, si lo quiero ver, pues me tengo que... Entonces dije, no, pues sí la voy a hacer. Y ya me quedé. Entonces nos hizo la audición, éramos como unos 50, 70 personas. Y nada más nos quedamos Rodolfo y yo. No, pero digo, aparte el grupo era de 4, ¿no? No, o sea, en ese momento la audición solo nos Nada más quedamos ustedes dos. Sí, porque ya tenía Wow. parte del grupo del primer ballet. Haz de cuenta, a partir de ahí empezamos, nos dejamos de ver como un mes, vuelve a hacer otra audición, vamos y ya nos ve, ¿qué hacen aquí? Ustedes ya están, pum, ya. Haz de cuenta que en la siguiente audición creo que, no sé, creo que ni si agarró o no agarró a nadie, pero ya de ahí, a partir de eso, fue cuando ya entramos en Frank Lovert, que fue nuestro primer. Yo traía el pelo largo, entonces me maquilló Tony. Ajá. O sea, yo nunca me había maquillado para nada ni nada, pero entonces me peinó todo el pelo así. Me puso maquillaje y todo, no, o sea, de hecho hay una foto por ahí que viste. Aquí está la foto. Sí, la de bueno, ahí estamos bailando Billy Preston. Pero esa es otra de las cosas que yo nunca me había maquillado y me sentía bien mal, ¿no? O sea, no me sentía bien. Sí, no te sentías a gusto. Ya después, al revés, ya después. Era parte de... Sí. Y bueno, cuando entré, entonces él empezó a ir, o sea, me llevaba y me traía a mi casa. Y yo decía, qué padre, güey, qué bueno, el Tony a todos, ¿no? O sea, los lleva y nos trae. Dije, qué chido. Y no, pues lo que pasa es que me quería ligar. Entonces un día fuimos al Cyprus, el Cyprus era un bar gay. Y lo que pasa es que en los bares gay siempre ibas a encontrar la mejor música. Desde todas las épocas en la que me digas, tú ibas a cualquier bar gay y oías música que era algo siempre especial, ¿eh? Eso sí, en casi todas las épocas, tanto en la disco como al high.
Y entonces me dicen, es que tú me gustas mucho y que la patada, y se me declara. Y yo dije, una torre. Sí, no, yo dije, ya valió, porque me va a sacar. Entonces ya dije, no, pues la verdad es que yo no soy gay. Digo, la verdad, sinceramente, y pues si me sacas, pues no. Digo, te agradezco mucho y la verdad estuvo padre. Ya, eso fue todo. Pero no me sacó. Afortunadamente. ¿No te sacó? Esa es una, sí. Y no, pues de ahí, no, siempre fue. Conmigo, mira, Rodolfo, Miguel cuando entró, el Pollo, Martín y yo. Te lo juro, la gente que llegó a ver cuando estábamos ahí, que llegó a estar junto a nosotros, saben que cómo nos trataba Tony. Todos siempre éramos, primero ellos, los demás. Primero sus bailarines. Sí, no, todos los bailarines que han estado, o sea, nosotros, te lo juro, tenía un trato especial para nosotros, bueno. Para Rodolfo, para el Pollo, para Martín y para mí. O sea, siempre nos cuidaba, nos ayudaba, trataba, y obviamente nosotros le ayudábamos, porque muchas veces coreografías se hacían de una manera grupal, ¿no? O sea, él decía, ya me aprendí este paso va a ir aquí, chavos, y ya, ustedes monten lo demás, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? O sea, y ya pues, nosotros íbamos viendo qué se montaba, y así era. Él tenía un oído muy especial, era capaz de ponerte a Prince, de poner, o sea, cosas que él hizo a Prince, él lo hizo, y si lo veías tú decías, es Prince, o sea, de verdad, hasta en su forma de actuar, se metía en el personaje cañón. Sylvester vino primero a México y estuvo en Sala de Armas y no, o sea, nosotros queríamos bailar con él y se puso así bien diva, pues ¿no? Era... Pero sí, mis respetos, hey baby, y cantaba, así cantaba, o sea, acá. Es como esa vocesota acá, así, ¿no? Bueno, y no, haz de cuenta como que nos hizo el feo, pero la siguiente vez que vino nos pidió que bailáramos con él, o sea, ya él cantando y nosotros bailando, la banda bailando, imagínate como 50,000 personas en el Palacio de los Deportes, con todo, o sea, Do you wanna fun? No manches, no, exactamente, y ese disco era el que venía, el que traía. Ese es uno de los eventos más picudos que tuvimos, la verdad, increíble, porque estábamos bailando arriba, él cantando, la gente bailando, ¿no? O sea, otro rollo. Luego, ese es uno, dos. Fuimos a Milpalta, la feria del mole. No teníamos templete. La tapa de atrás de un carro de volteo. Con ahí bailamos. En San Pedro, Atocpan. En Atocpan, exactamente, en la feria del mole. No. Imagínate eso. En un muladar aparte. Sí. Ahí bailamos. Fuimos al Molinito. En Toreo. Antes de entrar al Molinito estábamos amenazados de también que no bailáramos. Esa era tierra de Apache. Sigue siendo. Bueno, no estábamos amenazados, así te lo juro. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No? Bailamos. Estamos bailando. Locos los chavos. En ese tiempo estábamos bailando la de Estado de Shock de Michael Jackson y Mick Jagger. State of Shock. Estábamos bailando, de pronto, estábamos bailando y vuela una botella y Rodolfo la agarra, por Dios, en el aire. Sí, algo así. La agarra así, todos se quedan así, y le agarra y les hace así, toda la gente así, dice, no, las baja. Seguimos bailando, no, pues la gente ya bien prendida. Se cae Enrique, o sea, estábamos haciendo el paso de Michael Jackson hacia atrás, se cae, todos lo reciben y lo vuelven a subir, o sea, imagínate cómo estaba. O sea, te digo, el baile es lo que nos ha dado respeto. En todos lados, cuando entramos a Poli, en todos lados, a donde íbamos, empezaban a gritarnos, ¿no? O sea, cañón, así. Y ese era nuestro alimento. Porque entonces... Entre más les gritaban sí, más. No, ibas tú, no, tú ibas... Yo nomás estaba empezando, así, entrábamos de espaldas o como estuvieran. Pero en el momento que volteábamos, todos terminábamos, mira, calladitos, impactaban. Así, aplaudiendo, pidiéndote tu autógrafo. Lo que hace un artista, ¿no? Eso fue lo que empezamos a hacer en Poli nosotros. O sea, ese es para que me entiendas, el camino que nosotros desarrollamos para todos los demás ballets. Porque antes, el primer ballet, que bueno, en los integrantes los traían y a nosotros nos empezaron a respetar. Y en lugar de nos volvíamos amigos de la gente.
Sí, claro. O sea, esa es la gran diferencia de lo que hicimos nosotros en Poli. ¿En qué discotecas estuviste bailando? ¿Esquiros fue una de ellas? Esquiros, pues, estuvimos ahí mucho tiempo. En Tiffany's, bailamos en Gypsies, en toda la cadena Papas, en Medusas, se llamaba Jubilé. Y ahí estuve bailando con Anthony Jackson. O sea, hacíamos un show de Michael Jackson ahí y éramos el mejor show de ahí, Vega. Dame un poquito de la cronología de tus grupos. Primero fue hasta desde el más... El primer grupo que tuvimos fue Change, con Rodolfo. Change. Después entramos a Polymarch. Ajá, o sea, de ahí, con bueno, Champagne ahí nos la Explosion. pasamos. Después Champagne. Después estuvimos en Ramsés, que nos llamamos ahí, bueno, los shows más que era, montamos, yo entré de coreógrafo ahí sí, entré de coreógrafo con Jennifer en Ramsés y hicimos este show Amos de la Noche, ¿no? Ujú. Bailamos Janet Jackson, bailamos high techno, ahí bailábamos más techno porque ya era después de eso hicimos un grupo que se llamaba Latin Expression, Latin que es Expression. con el que triunfamos aquí en toda la zona rosa de cuenta, todos nos querían, nos llamaban de los cabarets de la ronda, nos llamaron y no íbamos, porque era nuestro rollo, o sea, ¿cómo? No teníamos la idea del dinero, no teníamos la idea sino éramos... Diversión. Ajá, disfrutábamos lo que hacíamos, estábamos en el momento de lo que estábamos haciendo y no pensábamos nunca en poner una por ejemplo, cuando llegamos al Gym Condesa, en el Gym Condesa todavía no había nadie en ese momento. Nosotros nos daban chance de ensayar ahí y nos decía el cuate, oye, ¿por qué no dan una clase aquí? Entonces él nos estaba pidiendo una clase, casualmente vamos con de Sergios y los están corriendo en la escuela de Sergio Salazar. Ujú. Y entonces le decimos a la señora, oiga, ¿sabe qué? Que aquí, ¿por qué no se ven acá? Fíjese que estoy acá. Y ella era la que tenía la agenda de toda la gente. Pues se vino para acá y triunfaron, o sea, ahí estuvieron... Ahí empezó. en el Se Gym puede decir Condesa. que ahí fueron los inicios de Gym Condesa. Ahí empezó el Gym Como Condesa. escuela. Sí, como escuela, exactamente. Y nosotros hubiéramos sido los primeros maestros de ahí. No lo hicimos porque... Pero no le que- pasaron el tip a la otra persona. Y ahí ya empezaron a entrar todos. En serio, así fue. En el tiempo de la disco no había como ahorita tanto información y solo había un programa que se llamaba Discoteca 5 y había otro programa que se llamaba Alta Tensión, ese sí era el que en general todo el mundo lo vio, donde podías ver a algún pequeño, a Michael Jackson, a Alice Cooper, o sea, gente que era difícil ver cosas, ¿no? Como ahorita que ya puedes ver lo que quieras. Ujú. Y en ese tiempo ya con lo que veíamos nos emocionábamos porque no había medios. En Discoteca 5 estaba Chela Brani antes de entrar a Fiebre. Y ahí fue la primera vez que yo vi el paso para atrás de Michael Moonwalker. a Jeffrey Daniels. Ahí porque dice que fue a una fiesta, lo invitaron y no pudieron ir sus compañeros, Judy Wedley. No pudieron ir y entonces él se empieza a echar su paso ¿no? Que empieza y ahí saca el Moonwalker. el backslide. Backslide. Sí, backslide. Y yo les decía, yo ya había visto, cuando yo vi a Michael, yo ya había visto a alguien Ese que lo hacía, paso. sí, pero no me acordaba y ahí fue donde lo vi, en Discoteca 5, y ahí lo pasaron ese reportaje. También así como pasaron una premiere de John Travolta que también no volvimos a ver en toda la vida. Cuéntanos acerca del proyecto Rhythms in Blood. Rhythms and Blue. Estuve dando 9 años clases de jazz en la compañía de Nieves Paniagua, es una compañía de folclore. Ellos tenían un evento para irse a Alemania. No tenían coreógrafo y me pidieron que si podían montarles unas coreografías porque era mi vecina. Ella era bailarina de ahí y me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un coreógrafo, no te atreves. Órale, pues órale. Y nos fuimos a Alemania. Se supone que íbamos a llegar a teatros. Y lo que hicimos fue llegar a discotecas. Era una obra de baile que se involucraba folclore y bailes modernos. Como coreógrafo también estuviste en obras de teatro, ¿no? Todo Coreógrafo del Principito y de Colegiala. Estuve también en Catarina la Cruel con Memo Méndez. Compárteme, ¿qué es ser un coreógrafo? Pues un coreógrafo, pues yo creo que lo principal que tiene que hacer es encontrar las facultades más importantes que tienes como bailarín y sacarte provecho de eso. Si yo veo facultad que puedes hacer algo mejor, pues te lo pongo. Y si después veo que me tengo que regresar y ponerte algo un poquito menos difícil, lo hago. Pero el chiste es que te veas bien, ¿no? O sea, ese es el chiste de una coreografía. Oye, ¿el que baila bonito puede ser maestro de danza? No todos.
puedes bailar bien, pero no, eso no quiere decir que seas un buen maestro, pero también puedes bailar bien y puedes ser maestro. ¿Cómo conoces al maestro Miguel Marín y a Maiko, que nos está viendo desde el cielo? Miguel y Maiko, nosotros estábamos bailando en Poli y fuimos a la Maraca, ahí tocamos y bailamos Kelly Page en ese tiempo y ellos nos vieron bailar. Tony manda una audición y llegan ellos a audicionar y ya de ahí nos conocimos y ya. ¿Qué año? 86. 86. Más o menos 86, sí. Porque todo pasó, o sea, Maiko no se quedó, Miguel sí entró a Poli. Ajá. Y después de ahí nos fuimos a Ramsés todos. O sea, a él lo mandan a Ramsés, todavía nosotros estábamos en Poli y lo mandan a Miguel a Ramsés y cuando ya llegamos, ya llegamos a Ramsés, Rodolfo y yo, y llegamos como coreógrafos ahí ya. Y ahí estaba ya Miguel, y ya de ahí nos hacemos amigos. Nos salimos precisamente porque la Jennifer quería, no me acuerdo qué le dijo a Miguel, y nos salimos todos y hacemos Latin Expression. Nos vamos una gira por todo el grupo Caoba. Fíjate, hacemos ese grupo y salimos de la puerta, encontramos 500 pesos, compramos uniformes, vestuario, por Dios, haz de cuenta que todo te lo estaban poniendo. Todo te lo puso la vida. Ajá, así nos lo pusieron. Nos fuimos a todo. Esa es buena anécdota. De lujo, pero no tienes idea, desde ahí hasta la fecha somos amigos. ¿En qué años bailas con el Master Victor Jackson? Yo estaba con Anthony Jackson en Medusas, precisamente. Sí, más o menos ha de haber sido como 93, 95. Y entonces, pues yo le fui a pedir trabajo porque yo ya me sabía todo de Jackson. Sí. Y él lo que estaba usando era lo mismo. Pues yo dije, pues llego ahí y ya me dio, mejor le va. Y ya empecé a trabajar con él. Trabajamos mucho tiempo ahí en Zona Rosa, trabajamos yardas, todo eso, y ahí empecé a trabajar con Victor. Esa época fue muy buena. Sí, pues... Que fue una época buena de mira, nosotros, así, la historia está así, trabajábamos en Esquiros. Latin Expression era Miguel, era Maiko, era Rodolfo, era el Cañas, era yo, y era Martín. Iban los de Caló, iban así gente a vernos. Y entonces Tony Barrera, ya no estábamos en Poli, pero nos iba a ver. Aún... De pronto empezó a llevar al Víctor. Ajá. Entonces le hizo su disco. De hecho, fue cuando entró Víctor a Poli, en el 88, porque fue cuando salió el disco de Bat. Ajá. Y hizo todo el show, se lo hizo de Bat a Víctor. Ahí empezó Víctor. Para mí, ahí es donde empieza Víctor realmente a hacer Jackson. Nosotros abríamos Champagne Explosion, abríamos el evento de Víctor, y Víctor ya bailaba Bat y ya se acababa. Bueno, claro. ¿Algún compañero, amigo bailarín de tu época que quisieras recordar en este programa? Pues Martín es uno de los que siempre recordamos. Víctor Serrano. Te voy a explicar Víctor Serrano. Que con Tony una vez nos lleva al Cipros y empiezan a bailar hustle entre ellos. Pues, no manches, yo a Víctor Serrano lo vi con Milton Gio bailando. No manches, ahí que lo veo. No, bailando walking, bailando los hustle. No, los latinos bailaban latino, o sea, bailaban mambo, bailaban y se unió, lo que ellos bailaban, lo bailaban con la música disco. Esa mezcolanza, se llamó Spanish Hustle. Llega el genio de la lámpara ahorita. Se nos pone aquí. Te concede 3 deseos. ¿3? ¿Cuáles serían? No, hasta acá. Sácalos. Bueno, el primero... mi salud es la más importante. Sí. Tener el 1000% de mi salud. 1000% que estuvieras. ¿Cuáles fueron tus mejores años? ¿20, 30, 40? A los 20. A los 20. Dos. Tener un lugar que puedas tanto dar clases de muchas cosas, no solo de danza, de baile, pero que también sea una forma de ayudar a otras personas. Yo tengo un desgaste de hueso y hay muy poca información aún, o no sé, pero pasa algo que veo mucha gente con desgaste, entonces yo quisiera ayudar. Me gustaría también tener una unión de bailarines, o sea, un sindicato, porque si un día tú te quedas sin nada, que esté el sindicato y te pueda ayudar. ¿Hubo ayuda para bailarines? No. Nadie, fuimos los últimos en tener trabajo y somos hasta la fecha los que menos trabajo tenemos. Sí. Porque antes había cabarets, había esto, aquí había trabajo, ahora no hay nada. No hay nada. O sea, por eso también la danza no evoluciona, porque no hay tablas, porque no hay preparación, porque no hay muchas cosas. O sea, la verdad, eso me gustaría. ¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren ser bailarines? Mira, es muy difícil. Si tienes el talento, que es muy importante,
O sea, si tienes el don, púlelo. Si realmente crees que vas a ser un gran bailarín, ve, toma clases de veras, clases que te formen, que te hagan conocer tu cuerpo, te hagan conciencia corporal, que te permitan elevarte y que realmente veamos lo que es la danza. O sea, no el baile, la danza. O sea, que tu espíritu se eleve más allá. Para mí la danza es la convicción que tienes en él. O sea, no es la técnica, ¿no? O sea, todos se pelean que la técnica. Para mí la danza es algo más allá que eso, ¿no? No son movimientos, no son métodos. La danza es algo que traes, que vives tú, ¿no? Que sientes, que transmites. Tercer deseo. Si me dejaste 20 años, pues ir a Nueva York a tomar clases allá. Todavía otra vez. Claro. Concedido, maestro. Concedido. No, sí, no. Mi sueño siempre fue ir a Nueva York cuando estaba así. Lo vas a cumplir. A ver, Master, pues ya se te cumplieron los deseos, ya están cumplidos. ¡Qué maravilla! Un poquito más de 3. Nos contaste tu historia, ya un poquito más de cronología, que era lo que mucha gente queríamos saber. Ahora ya estamos en un plan así como cotorreo y llegamos a un espacio que se llama la ruleta de la neta. Entonces la primera ruleta de la neta dice: dinos tu gusto culposo en música. De esas que hasta pena te da, pero pues te gusta y dices, ni modo, pues no sabíamos que a Toñito le gustaba esto. Culposo, pues no sé si sea culposo, pero pues yo creo que sí hay alguna que otra. Serrat me encanta. Es baladista. Es como trova, ¿no? Alguna canción de Juan Gabriel que me llega así, o sea que sí me latía, ¿no? Por ahí, sí. Por ejemplo. Del Juanga. Y bueno, de todo, mira, un coreógrafo tiene que hacer de todo. No, claro. Y te tienes... Aparte pero yo tengo varios gustos culposos que sí me dan pena. ¿Sí? Un paso icónico que tú hacías siempre en tus tardeadas, tus tocadas, que te daba como, este es Toñito. No, pues sí tengo. ¿Qué hacías? A ver, así nada más. ¿Luego físicamente? No, sí, o sea, claro. Haces esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, pero desplazado en el... Yo he percibido muchas cosas de una manera que no eran, o sea, en serio. O sea, por ejemplo, a ti te veía y yo te veía de otra forma, y entonces yo te copiaba, pero no te copiaba como tú. Sí, sino claro. como yo te percibía. Sí. Y eso es lo que hacía. Entonces, sin querer, he creado algunos estilos. O sea, oye, y ahora ese paso que tú... le llamamos Veracruz. Ese step que como ahora ya se le nombra a todo, le pondrías Veracruz. O sea, le llamamos... Sí, porque era lo que yo te decía. Tu paso de baile icónico, ¿qué nombre le pondrías? Se llama sí le llamas Veracruz. Es un homenaje a ellos, exactamente. Tu rivalidad de juventud. Sin pelos en la lengua, que digas, con este no podía yo verlo porque no. O yo siempre fui más chingón. No había. ¿No? Mira, por ejemplo, cuando tomé clases con Yaudiel Hassab, era un excelente maestro y era un bailarín mucho más formado que yo. Sin embargo, con el tiempo yo lo rebasé bailando. Él me ganaba en muchas cosas, pero yo, como yo tenía muchas tablas que él, o sea, yo estaba bailando encima de él. Entonces no era rivalidad. Siempre retos, siempre mi maestro era mi reto, poder dominar una clase, ese es un reto. No me sale esto, en la calle me iba guaqueando, así yo iba como loco en la calle guaqueando, en serio. Sí. O cuando empezó Michael Jackson, cuando lo vi me salí y traté de sacar el backslide. Más bien eran retos, no rivales. Muchas gracias que nos mostraste ese pedacito de ti. Te lo agradezco porque tú estás mostrando un poco de mi vida, sí, de lo claro. que pues yo quisiera también a veces compartir y que pudiera motivar a más gente. Y lo estás haciendo a través de este programa. A más gente al baile, y que se preocupen porque realmente tengamos una familia de baile, vamos a decir. Eso. Que nos vayamos ayudando poco a poco. Hay muchas cosas que yo tengo, hay muchas cosas que tú tienes, y si las juntamos hacemos algo mejor, ¿no? O sea, hacer una comunidad. Exacto, una comunidad. Pero bien organizada, ¿no? Sí. O sea, no me quiero ir como el hip hop, ¿no? Que es una comunidad, una cultura. El walking es una comunidad, es una cultura que tiene sí, pero estaría bien tener algo que hiciéramos nosotros, ¿no? O sea que... Pues hagámoslo, pongámosle ahí el sonidito a la gente para que lo logremos. Para que se pueda. Muchas gracias, maestro Antonio Reyes, gracias, Toñito. A los que nos vean, gracias, un saludo a todos. Babyface. Gracias. Gracias. No se lo pierdan. Ok. Chao.